Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Voy a poner compartir audio porque no comparte solo. Ya. A ver, van a ver este video. ¿Escuchan el audio? Sí, Ya. Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Bueno, como veis, aquí estoy en el hospital, en la sociedad médica. Como veis, aquí ya no tengo la gordita en la panza. El día 23 de enero ingresé por la mañana a emergencias con una urgencia ginecológica muy importante. Comencé a sentirme mal en la mañana. Tenía muchas contracciones. Pensé que eran de esas contracciones típicas, de esas que se van aprontando para el cuerpo para poder parir. Tenía la ilusión y la esperanza de que fuera a término. Estaba de 34 semanas, pero bueno, no fue así. Mi cuerpo no resistió, no aguantó llegar a finales del embarazo con la gordita y bueno, empecé con muchas hemorragias. Como bien sabéis los que siguen mis vídeos, pues tenía placenta previa, que me habían dicho que tenía placenta previa, y luego se me informó en 3 ecografías diferentes con diferentes técnicos ecografistas que había migrado la placenta, es decir, que había subido, que podía tener un parto normal. Eso no fue así.
porque tenía placenta previa, seguía teniendo la previa. Tuve un desprendimiento brusco de placenta previa, se me desprendió. Comencé con hemorragias a raíz de las contracciones. En un momento sentí como un agujazo que me subía por dentro y luego como una bocanada, como algo que se descolgaba, una sensación horrible. Así que pues nada, comencé con un charco de sangre horrible. En sí fueron como 3 o 4 charcos de sangre. El hecho es que no sé ni cómo hice para subir a un taxi, desesperada, solamente en ropa interior y la musculosa, la camiseta con la que estaba durmiendo y en chancletas. Salí a la calle envuelta en toallas. Era un mar de sangre, fue horrible la situación. Y bueno, avisamos aquí a la sociedad, me estaban esperando ya en la puerta de emergencia. Conforme salgo del taxi, caigo en una camilla y ahí ya me comenzaron a atender. Debo decir que el equipo profesional de la sociedad en la que estoy, no tengo palabras y agradecimientos con ellos porque me han salvado la vida, principalmente la ginecóloga que tomó la decisión de hacer una cesárea de urgencia. La bebé ya estaba cayendo los latidos de la bebé bruscamente, porque con toda la sangre que yo estaba perdiendo, pues evidentemente mis órganos tenían que reaccionar de alguna forma y estaban obviamente tratando mi organismo de salvarse a sí mismo, pero a su vez había una personita, un ser humano pequeñito dentro que también necesitaba salvarse y estaban cayendo en picada los latidos de la bebé. Cuando me pusieron el Doppler vieron que estaban muy lentos y ahí comenzaron, decidieron, me anestesiaron, abrieron y sacaron la pequeña. La gordita pesó 2 kilos 310 para 34 semanas y 45 centímetros de largo. Está estable, está evolucionando, está en el sector de prematuros. Por supuesto, está siendo muy bien atendida por el equipo profesional, que tiene muy buena experiencia de trabajo y de sacar adelante a los pequeños. La ginecóloga que me atendió me salvó la vida porque cuando salí de recuperación después de estar tantas horas y de tantas transfusiones de sangre, que me hicieron 6 transfusiones, 6 volúmenes de sangre me pusieron. Cuando me vio me dijo, esta vez zafastes, y bueno, eterna, no me va a alcanzar lo que me queda de vida para agradecerle a ella que me salvó tanto a mí como a mi pequeña. Así que bueno, de momento les voy comentando eso, que estamos a la espera de que la gordita siga evolucionando paso a paso, día a día. Y bueno, yo ya estoy más estable, estoy mejor, ya me puedo valer por mí misma aquí en el aseo, en el baño, para hacer lo que necesito. Ya empecé también a ordeñarme para que la bebé pueda de a poco tomar de mi calostro, luego cuando me suba la leche pues poderle dar de mi leche materna, ¿verdad? Así que bueno, poco a poco vamos saliendo adelante y bueno, con esperanza y fe de cada día un pasito más hasta lograr tenerla en mis brazos a mi pequeña. Nos vemos. Bien, buenos días. Hemos empezado la clase con un video bastante bonito. Esa es nuestra realidad. Esos son nuestros pacientes. A eso nos vamos a enfrentar cuando salgamos a trabajar, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Miren ustedes cuando dice, no seremos millonarios, pero sí seremos millonarios en afecto, cuando se refiere a la forma del trato que ha tenido del personal de salud, ¿no? Como el agradecimiento que tiene la gente hacia nosotros. Y eso lo vamos a lograr, como siempre les he dicho desde ciclos anteriores, con el conocimiento que tengamos nosotros, la responsabilidad y el compromiso hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia la comunidad, ¿no? Para poder llegar a esas instancias y poder realmente resolver situaciones en las que se van a presentar. Dígame, señorita López.
Profesor, sí, lo que pasa es de que lo que yo puedo entender del video es de que el personal de salud se confió de que la placenta previa, normalmente cuando hay placenta previa o está al margen, ¿no? Marginal, uno espera que con la evolución que crece el útero se vaya subiendo la placenta y por eso es que han dejado, han permitido esperar, o sea, han dado esa permisión de esperar a que evolucione el embarazo también para la maduración del feto. Sin embargo, bueno, no contaban con esto, ese es uno de los riesgos con los que se corre al dejar que la placenta previa siga su curso y pueda llegar a subir un poco para que desocupe el orificio interno del cuello cervical y por eso es que ha pasado el DPP. Ahora, ella mencionó también de que que su cuerpo estaba reaccionando por la pérdida de sangre para recuperarse el mismo, pero lo que pasa es que cuando ocurre el desprendimiento ya prematuro de placenta, ya como sabemos todas nosotras, el feto ya no tiene cómo respirar y entonces es por eso que empezó a caerse los latidos y qué bueno que a pesar de que ha recibido 6 unidades de sangre, sabemos que en una unidad hay medio litro, y ya se considera hemorragia con medio litro, o sea, nos podemos imaginar cuánta sangre ha podido perder esa mujer. Y gracias a Dios que sí se logró salvar ella y también su pequeña. Sí, eso es bueno. Todas las, antes de que se produzca la actuación en la emergencia, bueno, eso cae usted bajo el compromiso y responsabilidad de ustedes que hacen el control durante el control prenatal. Entonces no hay que minimizar los factores de riesgo. Hay que empoderar a la madre, hay que indicarle todos los factores de riesgo que tiene que tener en cuenta una gota de sangre para poder ir a la emergencia. Porque miren ustedes, es una vida. Esa mujer si pierde a su niña, se nota cómo se ha empoderado en su gestación y pues bueno, como todos nosotros podemos realizar esto, ¿no? Pero todo eso, como les dije, se basa en la capacidad que tengamos nosotros de conocimiento y de poder ubicar a nuestras gestantes, ¿no? Para poder llevar a cabo un embarazo feliz, ¿sí? Qué bueno. Hoy ya vamos a hablar de un tema muy interesante que es la placenta. Bueno, ese tema ustedes lo dominan a perfección, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso de lo que representa la placenta como un órgano importante, muy importante para un ratito, placenta. Acá está. Listo, a ver, un ratito. Ahí está. La placenta como un órgano importante dentro de lo que representa pues la sobrevida de nuestro neonato. Y el ciclo pasado les había presentado pues esta frase, ¿no? Y justamente en la mañana les hacía recordar a los chicos y les presentaba una foto también mía porque a razón de que la pandemia nos trae muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero tiene algunas buenas, de la participación que se tiene en los diferentes congresos y webinars que se dan actualmente virtuales. Yo acabo de participar en otro seminario, en otro congreso que es de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Muy interesante. Y lo bueno que son gratuitos, así es que estoy viajando a México constantemente, aunque sea virtual. Miren, y dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, ¿no? Y esto nos hace ver de que no solamente debemos ser teóricos, sino debemos hacer la práctica, las habilidades y destrezas debemos comenzar a trabajar. Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos pasado en los cursos del pregrado, ya a ustedes les toca dentro de muy poco comenzar a practicar. Nunca tengan miedo. Un basquetbolista muy, muy famoso, multimillonario, decía, me he caído 100 veces y me he levantado 100 veces. Entonces, no tengan miedo ustedes al reto. Hagan, participen, metan mano, ¿sí? No se queden, no se escondan tras de otro. No porque no hacen, van a ser mejores, no, tienen que hacerlo. Equivóquense, ahí está su profesora, ahí está su licenciada, ella les va a corregir, suturen,
Cuando vean un caso difícil, observen, analicen, tomen nota. Vayan a su casa, investiguen, estudien. ¿Qué pueden hacer ustedes en el caso que estén en ese momento? Si lo hizo bien, no lo hizo mal. Una crítica constructiva. Es la única manera que tenemos de aprender. La desventaja que tienen ustedes con respecto a otros alumnos de otros ciclos anteriores es que iban al hospital donde hay mayor movimiento de patologías y podías aprender muchas cosas interesantes. Ahora no. Ahora ustedes van a estar confinados a los maternos infantiles donde sí hay bastantes cosas interesantes, pero no como el que se encuentren pues con situaciones más patológicas, ¿no? Pero de todas maneras, eso no tiene que avilanarla, sino hagan y hagan. Y si tienen la oportunidad de enseñar, el que enseña aprende 2 veces. Así es que los conocimientos no se han hecho para guardártelos. Si haces una maestría, haces un doctorado, pues qué bueno. Y si lo tienes que aplicar, re bueno. ¿Para qué te lo guardas? No. Lo poco que conoces, las experiencias que conoces, hay que compartirlas. Hay que compartirlas con el resto de la gente. Esa es la calidad de profesional que deseamos que se entienda. Y, como hemos dicho, vamos a empezar a hablar sobre la placenta, que es un órgano muy, muy importante para lo que la sobrevida del neonato, ¿no? Es bastante especializado. Esa es una estructura que lo vuelve reflejo al neonato, ¿sí? El neonato cuando vive dentro de la placenta se acostumbra a vivir superplácido, porque la placenta le va a dar todo. Junto con el líquido le dan todo, nutrición, alimentación, desechos, energía. No hace nada el feto, perdón. El feto está feliz, ¿no? Y dependiendo del hábitat que es la placenta para su crecimiento y desarrollo en forma asertiva. ¿Ya? Y los diferentes cambios que puede haber a nivel de la placenta va a tener una repercusión muy importante sobre el feto, ¿no? La placenta, como ven abajo, pues vamos a ver, tiene la forma discoide, ustedes ya lo han visto en vivo, ¿no? Es en forma ovalada, ¿no? Mide más o menos de 20 a 25 centímetros, ¿ok? Y va a presentar, dice, un grosor de 3 a 5 centímetros, ¿no? Pero hay diferentes formas de placenta, encontramos variedad de placentas, ¿no? Pero de forma general podemos tener esas características morfológicas. En cuanto a la consistencia, es consistencia blanca, presenta 2 caras, una cara fetal y una cara materna. ¿Ok? La cara fetal es de color gris, gris brillante, que se diferencia de la cara materna, clarita se diferencia, ¿no? A veces sí se presenta una coloración verdosa cuando nosotros vemos que es impregnado de meconio, ¿no? La inserción del cordón umbilical es central, excéntrica, ¿no? El cordón umbilical tiene una longitud más o menos de 50 a 60 centímetros, va a contener 2 arterias y una vena, ¿no? Una vena central y 2 arterias periféricas, ¿no? Como 2 ojitos que van a redondear. Los vasos del cordón vamos a ver que están redondeados o están contorneados por un tejido conectivo que es la gelatina de Ward. El cordón generalmente se da en forma espiralada, más o menos 20 torsiones, siempre está torcido, ¿no? Torcido. Y eso dice que representa más o menos la actividad del feto que tiene dentro del útero, ¿no? La ausencia de estas torsiones nos indica que ha habido inactividad fetal, ¿no? Y también se ha observado que esto es un resultado de una pobre actividad, ¿no? O un resultado de alguna alteración patológica dentro del útero del feto. Miren, ahí está. Esta es la cara fetal, gris, brillante, ¿no? A diferencia, miren ustedes, de la cara materna, ¿no? La cara materna tiene un color rojo vinoso, miren, y está separado por diferentes hendiduras que le llamamos los cotiledones, ¿no? Más o menos hay de 10 a 38 cotiledones. El peso más o menos de 280 gramos, ¿no? Corresponde, dice, y hay una relación directamente proporcional entre el peso placentario y el peso del recién nacido. Nosotros siempre buscamos, se abre la placenta, ven la cara fetal, la cara materna. Cuéntame, los cotiledones están. ¿Por qué tendríamos que contar los cotiledones o ver la integridad de la placenta?
Porque puede quedarse impregnada en Secretismo el placentario. útero. Ujú. Retención de Retención. tejido. A ver, señorita Jiménez, ¿por qué crees tú que debemos tener mucho cuidado con la placenta y sus restos? Profesor, es muy importante contar, primero abrir la placenta, la cara materna, ¿no? Y revisar si los cotiledones están completos. Siempre hay como ramificaciones, así, separaciones, pero muy mínimas. No puede haber un espacio, un hueco, porque quiere decir que se ha quedado, tal vez se ha quedado dentro. Y también, tenemos que revisar, o sea, la placenta nos dice mucho de el estado del feto en el que ha estado, ¿no? O sea, si le falta algún cotiledón o está rasgado, nos dice mucho, ¿no? Por eso es muy importante observar la placenta. Muy bien. Y tener cuidado de que no haya restos placentarios, ¿no? Porque la presencia de restos placentarios no va a hacer que haya sangrado en forma constante, y también la presencia de restos placentarios hace de que todavía permanezcan e impide que la lactancia se vaya a actuar, porque disminuye la producción de leche, ¿no? Entonces, importante que se haga, pues, que se revise bien la placenta, que sus caras estén conformes, que los cotiledones estén en forma adecuada. Bien, en cuanto a la circulación placentaria, la circulación fetal, vamos a ver que toda la sangre que llega es poca en oxígeno, porque ya hemos hablado de que la sangre no es desoxigenada, llega a través de las dos arterias umbilicales, ¿no? Esa se une a nivel del cordón, pues llega hacia lo que representa el amnios, va a formar una red de placa coriónica, la cual se introduce dentro de la placenta, va introduciendo esos vasos coriónicos hasta lo que son las arterias troncales, y de ahí va penetrándose hacia el interior, llegando hacia los cotiledones, llevando la sangre desoxigenada. ¿Ok? En cuanto a lo que representa la circulación materna, pues evidentemente la placa basal va subiendo, la sangre rica en oxígeno, penetrando dentro de los espacios intervellosos, en donde por la acción de la presión de la sangre materna va a comenzar a irrigar para subir a través de la vena umbilical y llegar, pues, ¿no?, lo que representa la sangre rica en oxígeno hacia la circulación fetal. Durante las contracciones vamos a ver que aumenta el volumen de sangre en los espacios intervellosos, lo que permite un intercambio en forma adecuada. Vemos ahí, ¿no? Es importante evaluar la circulación materna y fetal, porque nos va a dar algún tipo de situaciones clínicas, ¿no? Como son en RCIU, ¿no?, en hipertensión inducida por el embarazo. Esta otra diapositiva nos muestra la circulación, tanto fetal como la circulación materna, ¿no? Cómo va yendo la sangre desoxigenada para producir el intercambio gaseoso adecuado dentro de la circulación materna, y esta puede regresar la cantidad de oxígeno necesario. ¿Qué funciones tiene la placenta? Tiene funciones de intercambio muy, muy importantes, ¿no? Y es altamente sofisticada la placenta. Profesor, ya no avanzan las PPT, se quedó la diapositiva de esta información. Se ha quedado en la circulación. Ahora, ya. Está desde el principio todavía. Ya, ahorita lo arreglamos, no se preocupen, ahorita lo arreglamos. Ahorita. Ahí está, en ese se quedó. Arriba. ¿Ahí? Claro, esa es la que sigue, porque en la anterior se quedó. Se quedó paralizada en la anterior, pero esa es la que continúa. A ver, ahí estábamos. Entonces, la placenta tiene funciones muy importantes, ¿no? Funciones de barrera. Es como les dije, es un órgano altamente sofisticado que permite un buen desarrollo y bienestar del feto. Dentro de las funciones importantes que cumple, cumple como barrera placentaria. ¿Qué significa? Que a través de esta barrera que está formado por lo que representa el citotrofoblasto, es decir, a partir del citotrofoblasto, el tejido conectivo y el endotelio capilar, impide que haya una mezcla de sangre entre lo que corresponde a la circulación materna y fetal, y también va a controlar qué tipo de sustancias va a pasar hacia el feto. O sea, porque no todas las sustancias van a pasar, ¿no? Y en esta figura vamos a ver en la parte de lo que representa lo que va a representar la barrera placentaria, ¿no? Tenemos el citotrofoblasto,
tenemos el endotelio capilar, ¿no? Y el tejido conectivo subyacente, que van a impedir una especie de membrana que impide el paso de ciertas sustancias y que permite el paso de otras sustancias. ¿Ok? Pero ¿cómo van a pasar estas sustancias a través de la placenta? Lo pasan a través de los mecanismos de transporte de membrana, ¿sí? A través de, dependiendo de muchos factores, como vamos a ver más adelante. Puede ser por difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis. Recordando, ¿no es cierto?, que siempre en los mecanismos de transporte membrana, vamos a ver que hay el de transporte pasivo, que es aquel que se da por mayor gradiente de concentración en ambos, entre la parte externa e interna de la membrana. El transporte activo, el cual necesita, perdón, el transporte pasivo a su vez es transporte pasivo simple y facilitado, simple cuando pasa por gradiente de concentración y facilitada cuando se sube con el carrito y se pasan siempre de gradientes de concentración, de una mayor concentración a una de menor concentración. Y el transporte activo lo va a hacer a través de carriers o a través de otras sustancias en contra de la gradiente de concentración. Ahora, para que se susciten este tipo de transportes a través de la membrana, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta ciertas características de la membrana de intercambio. Por ejemplo, las membranas celulares son liposolubles. ¿Quiénes van a pasar a través de las sustancias liposolubles? Pues las sustancias liposolubles, aquellas que tienen líquidos. ¿Y quiénes no van a pasar? Aquellas que están compuestas, aquellas sustancias hidrostáticas que tienen más compuesto por agua, ¿no? Depende de la presión hidrostática y presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica nos indica que va de una gradiente de mayor concentración a una de menor concentración. Difusión simple pasa por simple, difusión simple. El flujo sanguíneo placentario, dependiendo de la presión que vaya a presentar y concentración de la sustancia, que nos va a provocar pues una presión oncótica necesaria para el paso de las sustancias a través de la membrana. ¿Sí? Pero hay diversas sustancias que pasan a través de la membrana. Entre ellas tenemos el agua. El agua es un compuesto que pasa libremente por difusión simple. Pero, profesor, si el agua no es compatible con las sustancias liposolubles, pero tenemos ciertos conductos que tenemos en la membrana, ¿no?, que permiten que el agua pase por difusión simple hacia el interior de la membrana, por gradientes de concentración. Después tenemos los diferentes electrolitos que van a estar compuestos, que van a pasar también por diferente concentración. El sodio, por ejemplo, el sodio tiene por difusión pasiva. Ese facilita, pasa a través de la membrana o a través de los poros de la membrana. El yodo, el hierro, calcio, cobre y fósforo lo hacen por transporte activo. Necesitan un carriers para poder trasladarse de una zona a otra zona. Y es en diferente grado de concentración, ¿no? Los hidratos de carbono también pasan con el agua a favor de la gradiente de concentración. Fíjense ustedes, dice, la glucosa cómo lo realiza, la glucosa cómo pasa por difusión simple junto con el agua, ¿no? Luego tenemos los aminoácidos, como son parte de lo que representan los componentes de las proteínas, importante para la síntesis de proteínas, que también lo va a hacer por difusión activa. Los lípidos que van a pasar por difusión, las vitaminas también por transporte activo. Entonces vamos a ver cómo funciona, cómo para la difusión a través de esta membrana de la placenta, diferentes órganos, diferentes electrolitos y sustancias tienen que pasar respetando los gradientes de concentración o respetando los mecanismos de transporte de membrana. Ve, acá tenemos a través de los diferentes procesos cómo van pasando, ¿no? La difusión facilitada, la glucosa, los lactatos, transporte activo, aminoácidos, hierro, calcio, que van uniéndose a otras sustancias para poder pasar a través de la membrana. La placenta dice que funciona como un pulmón fetal. Evidentemente, no en menor proporción, pero sí, porque nos va a permitir el intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. Claro que el CO2 tiene mayor difusión sobre el oxígeno, pero a través de la placenta, que llega a través de lo que representa las arterias maternas para que se produzca ese intercambio necesario. Siempre recordar que a nivel fetal, pues la hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, tiene mayor afinidad con el oxígeno que la hemoglobina neonatal.
¿sí? Y eso le permite que tenga mayor cantidad de transporte de oxígeno y gran cantidad de producción justamente para su mantenimiento en el útero. El efecto de Aldeme sí dice que el dióxido de carbono es capaz de pasar 20 veces más que el oxígeno. Y eso es fundamental, porque permite una mayor depuración del CO2, ¿no? Una mayor limpieza del CO2 para el intercambio de oxígeno. Es el efecto de Aldeme, se llama ese efecto. La placenta como órgano endocrino es importante porque también vamos a ver que las hormonas placentarias son muy, muy importantes, sobre todo para el establecimiento y mantenimiento del embarazo, ¿no? Para la adaptación, dice, del cuerpo materno a la gestación y para un buen crecimiento y desarrollo a nivel fetal, ¿no? Creándole diferentes factores inmunológicos, diferentes factores que le van a favorecer al feto durante su estancia en el útero. El principal tejido endocrino presente es el sincititrofoblasto, que cubre la meiosis coriónica, ¿no? Y tenemos dos tipos de hormonas muy importantes que las dividimos en dos grupos, las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas. Entre las hormonas proteicas nosotros tenemos la más importante, es la hormona gonotrófica coriónica humana, que es la hormona del embarazo. Y esta hormona es muy importante porque va a permitir, ¿no?, de que se mantenga el cuerpo lúteo en las primeras semanas del embarazo. Sabemos que el cuerpo lúteo, ¿qué va a producir? ¿Qué produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Muy importante la progesterona para el mantenimiento del embarazo, ¿no? Hasta que pues, se lleve la placenta, pueda producir su propia cantidad de progesterona. ¿Dice? En el varón estimula la secreción de testosterona en los testículos y en la mujer de una hormona similar a la folículo estimulante. Sobre todo es importante en las primeras 8 semanas para el mantenimiento de lo que representa, ¿no?, la gestación. Es importante. En los varones, pues se lleva a la estimulación de los testículos para una diferenciación y la virilización interna. Y tiene actividad tirotrófica muy parecida a la tirotropina. Es una hormona importante ¿para qué? Es una hormona del susto en las mujeres, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Y para nosotros también nos saca canas blancas, porque es una hormona que nos permite identificar tempranamente la gestación. Es una hormona que odiamos a veces. Bien, entonces, no solamente para eso, sino también para ver el embarazo ectópico. Incluso se hace la medición en los varones de esta hormona coriónica humana para determinar un tipo de cáncer a nivel testicular, ¿no? Hemos dicho que esta hormona se produce en las primeras 8 semanas, ¿no?, en bastante cantidad. Luego tenemos la somatotropina coriónica humana u factor lactógeno placentario. Es un tipo de hormona que no se sabe muy bien su función, pero se piensa de que tiene una acción bastante parecida a la folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? Porque estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para la producción de las mamas, ¿no? Pero también dice, es una hormona similar a la hormona del crecimiento, porque nos va a permitir el almacenamiento de proteínas en tejidos haciendo una acción similar a la hormona del crecimiento, pero su función todavía está en estudio, ¿no? Además también nos permite la lipólisis materna y aumenta la concentración de los ácidos circulantes, y también permite mantener una especie de utilización de la glucosa durante esta etapa, permitiendo mayor almacenaje de glucosa, porque hace una acción de sensibilización a la insulina, ¿no? Entonces, permite obtener mayor cantidad de glucosa útil en el feto para su desarrollo. Dentro de las hormonas esteroideas, pues tenemos que la placenta es gran productor de estrógenos y progesterona. Dice que la placenta va a producir progesterona, dice, en mayor cantidad, pues, ¿no? Al comienzo lo mantiene el cuerpo lúteo, después la placenta comienza a hacer la producción de progesterona, el cual va a tener diferentes funciones, ¿no? Estimular la secreción de testosterona por el testículo fetal. Un efecto muy importante es el efecto para prevenir el aborto espontáneo, porque actúa a nivel de los músculos del útero para reducir la contractibilidad del útero grávido, ¿no? Y también ayuda a promover, ¿no?, el desarrollo mamario.
Acá tenemos los gestógenos placentarios. Miren ustedes cómo sus funciones disminuyen la excitabilidad del miómetro en el embarazo, acorta la duración del ciclo de contracción en la fibra muscular y eleva el potencial de membrana disminuyendo la cantidad de potasio dentro de las células miometriales. Pero ¿qué importancia tendrá? Miren, si nosotros nos ponemos a pensar y leemos fisiológicamente qué importancia tendrá, pues nos damos cuenta que tiene importancia en la despolarización de la membrana, ¿no? En cuanto a la acción netamente de la fisiología muscular. Los estrógenos, dice, producen estriol, estroma y principalmente estriol, baja potencia energética, y vamos a ver que es un tipo de hormona muy importante que forma como prehormonas a nivel de las glándulas suprarrenales y que se van a alcanzar su maduración a nivel de la placenta. Contribuye al crecimiento del útero, desarrollo de las glándulas mamarias y aumento de los genitales externos en la madre. Por eso las mamás, ¿no? Los pechos se le hincha un poco, hay mayor pigmentación de las areolas. Bien, vamos a ver un casito clínico. A ver un ratito. ¿Qué hora es, por favor? 10 y 12. 10 y 12. 10 y 12. Ya. 10. Bien, vamos a ver un casito clínico. Es bien interesante a veces cuando leemos un caso clínico y vamos imaginando cuál es el desarrollo de los diferentes eventualidades. Después, al final de la clase, hay un tema de desprendimiento prematuro de placenta. Eso lo vamos a ver en los diferentes grupos, porque todos los grupos están relacionados con las patologías de la placenta, pero más me interesa de que veamos este casito. Paciente de 31 años, cuartigesta, un aborto y 2 cesáreas. La primera de ellas por no progresión del parto y la segunda por presentación podálica y cesárea anterior. Sin antecedentes familiares de importancia, asmática, el embarazo fue controlado ambulatoriamente, analítica normal. Se realizaron 5 ecografías acordes con amenorrea. En la semana 15 se le realizó una amniocentesis diagnóstica con resultado normal, diagnosticándose en ese momento una placenta previa oclusiva total. En las siguientes ecografías persiste el diagnóstico. A las 29 semanas acude de emergencia por dinámica uterina y requiere hospitalización y tratamiento tocolítico con ritodrine. ¿Ya? Entonces ya vamos pensando nosotros, ¿qué es el tratamiento tocolítico? ¿Para qué sirve? Disminuir las contracciones. Sí, porque esto lo vamos a comentar en su informe de prácticas, un pequeño comentario lo van a hacer ustedes. A las 35 semanas de amenorrea acude nuevamente de urgencia por dinámica uterina, por lo que se decide cesárea por placenta previa oclusiva total y cesárea iterativa. Durante el ingreso la paciente manifiesta dolor abdominal que coincide con expulsión de sangre roja por vagina, por lo que se pasa inmediatamente a quirófano, donde se realiza bajo anestesia epidural la parotomía media infraumbilical sobre cicatrices anteriores. La cesárea se realiza mediante histerectomía segmentaria transversa, extrayéndose recién nacido de 2,3 kg a Apgar de 9 a 10. Durante la extracción fetal se objetiva sangrado importante con extracción placentaria muy dificultosa, siendo prácticamente imposible su despegamiento en la cara anterior, con la existencia de tejido placentario invadiendo el miómetro y que se extiende a plica vesico-uterina. Vesico-uterina, cara posterior de vejiga y cara anterior de la vagina, pasando a anestesia general y precisando múltiples transfusiones. La hemorragia profusa no cede, por lo que se realiza histerectomía total simple. Pese a esto, continúa el sangrado a nivel de cara posterior de vejiga y anterior de vagina, por lo que se procede a ligadura de las arterias hipogástricas y extirpación de todos los implantes de tejido placentario visibles. Tras el cese de la hemorragia, se procede al cierre de la laparotomía. Paciente pasa a cuidados intensivos, donde tras mejoría de su analítica, buena mecánica respiratoria, se procede a la extubación. Pasadas 5 horas presenta cuadros de hipotensión súbita, taquicardia, taquipnea con disminución del nivel de conciencia. Se realiza nueva laparotomía en la que su objetivo importante hemoperitoneo, por hemorragia masiva. A pesar de maniobras de resucitación y compresión de zonas sangrantes, la paciente entra en paro cardíaco y fallece.
En el informe anatomopatológico se constata el diagnóstico de placenta pércreta. ¿Sí? ¿Sí? Un casito clínico en el cual nosotros cada vez que comenzamos a leer y vamos pasando el caso clínico, vamos viendo cuánto podemos nosotros conocer sobre el caso y cómo podemos actuar. Pues ustedes no entran a centro quirúrgico, pero qué interesante cómo se va desarrollando una gestación y cómo va presentando las patologías correspondientes, ¿no? Con todos los análisis, con todas las precauciones. Por eso es importante empoderarles, he dicho a nuestras gestantes, sobre qué es lo que deben saber, cuándo deben preocuparse, cómo deben acudir a su control en forma permanente, cuándo debo utilizar los medios de diagnóstico para poder ver de que todo vaya bien, ¿no? Porque como les voy a recordar, el fin nuestro siempre es llevar a cabo una buena gestación y pues un adecuado parto binomio madre-niño. Ya vamos a estar, lo que viene siguiente en la clase, pues es desprendimiento prematuro de placenta, pues eso ya lo van a leer ustedes. ¿Algún comentario sobre el casito? A ver, señorita López. Profesor, en el caso lo que mencionan es que en primer lugar vieron que llegó al miometrio, entonces llegaría al miometrio es placenta íncreta, ¿no? Porque tiene una parte ácreta, íncreta y pércreta. Lo que pasa es de que, ¿cómo es que no se dieron cuenta que fue pércreta, o sea, placenta pércreta? Porque al abrir a través de la laparotomía, debieron observar de que ya había pasado la serosa del útero. Entonces, ¿cómo es posible de que no se den cuenta de que fue placenta pércreta en vez de íncreta, que primero dijeron que había atravesado el miometrio? Muy bien. Señorita Jiménez. Sí, profesor, justo como comentaba mi compañera, es bien preocupante porque no se han dado cuenta que era pércreta, ¿no? Porque al principio dicen que está en el miometrio, ¿no? Dicen que está en la capa más fonda del útero, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la placenta tiene que implantarse en el fondo del útero, ahora se ha implantado y se ha aferrado a la capa del útero, ¿no? Entonces, por esto le hacen la histerectomía y bien preocupante porque la mujer, o sea, así quedara bien, no iba a poder volver a tener hijos, ¿no? Pero creo que todo esto se hubiera prevenido si hubiéramos tenido, el personal de salud hubiera tenido, recalcando siempre a la gestante los signos de alarma, hacer un buen diagnóstico, sobre todo el diagnóstico, ¿no? Evaluar bien qué tipo de placenta era para poder tomar las medidas adecuadas ante las posibles complicaciones, ¿no? Muy bien. Déjame un cachito pasarle lista y terminamos estas preguntas. A ver, señorita Lavi. Presente, profesor. Señorita Alvarado. Presente, profesor. Señorita Arias Castillo. Presente, profesor. Señorita Arias Huere. Presente, profesor. Joven Atalaya Caliupe. Presente, profesor. Señorita Bilbao Carrillo. Presente, profesor. Señorita Briones. Presente, profesor. Señorita Bustios. Bustios Padilla. Presente. Señorita Canchari Guaranga. Presente, profesor. Señorita Cárdenas. Presente, profesor. Cárdenas Belgalejo. Presente, profesor. Señorita Cargua Ponce. Presente, profesor. Señorita Champa. Presente, profesor. Señorita Chiroque. Presente, profesor. Señorita González Otrillas. Presente, profesor. Señorita Gómez Ramos. Presente, profesor. Señorita Parraguirre. Presente, profesor. Señorita Jaramillo. Presente, profesor. Señorita Jiménez. Presente, profesor. Señorita Leonardo. Presente, profesor. Señorita Llanos. Presente, profesor Llanos. Señorita Yontop. Yontop Segovia Sarita. Señorita López Pilco. Presente, profe. Señorita Manuel Machaca. Presente, profesor. Señorita Morales Quispe. Presente, profesor. Señorita Navero Maguiña.
Señorita Naveros Maguiña no está, ¿no? Señorita Naveros Maguiña presente, profesor. Palacín Trillo, señorita Palacín Trillo. Presente, profesor. Señorita Palacios Coragua. Presente, profesor. Señorita Pasache Antesana. Presente, profesor. Señorita Pérez. Presente, profesor. Señorita Pomo Fernández. Presente, profesor. Señorita Purca Polanco. Presente, profesor. Señorita Rafael. Presente, profesor. Señorita Ramón Gastelú. Presente, profesor. Señorita Rengifo. Señorita Rivera Justo. Señorita Rodríguez Olaya. Presente, profesor. Señorita Ruiz. Presente, profesor. Señorita Sánchez Martínez. Presente, profesor. Señorita Valencia. Presente, profesor. Señorita Yenke Flor. Señorita Talavera. García Talavera. Señorita Barturen. Presente, profesor. Señorita Acevedo. Presente, profesor. Muy bien. Bien, chicas. Profesor, Naveros. Señorita John Top Naveros. también. Naveros Maguiña presente. Ya está presente. Ya. John Top Ya, también, gracias. profesor. Disculpe. Ya, muy bien. Es interesante e importante, miren ustedes, cómo podemos dar un comentario asertivo y adecuado conociendo bien nuestro tema, ¿no? Y realmente es agradable porque conocemos la fisiología, podemos entender, podemos comprender y podemos ver qué podríamos haber hecho en los casos, porque los casos clínicos son de presentación para eso, ver cómo estuvo el caso, dónde hubo una posible falla, qué se hizo, y analizar los casos clínicos, ¿no? ¿No? Y realmente es bueno por ustedes, ¿no? Yo los felicito realmente. Bien, chicos, se nos acabó la clase, nos vamos a ir a las clases de práctica, ¿ok? ¿Listo? ¿Una consulta, alguna pregunta, alguna duda final? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Con respecto al caso, profesor, ¿por qué no funcionó la histerectomía total? Entonces, en todo caso, fue una placenta pericreta, pero que ya había invadido a los demás órganos. Yo creo que sí. ¿Qué haríamos nosotros en el caso que tengan ustedes un caso similar de que la placenta no sale y ustedes están en otro lugar? Ustedes están atendiendo el parto, usted salió el niño, la placenta, hacen la maniobra para poder sacar la placenta y no sale la placenta. Y no sale y comienza a sangrar. Hacer hemostasia, profesor, como en el caso, porque por ejemplo, si estamos en provincia, estamos lejos de un centro hospitalario de mayor resolución, lo que nos han enseñado, bueno, lo que se me ha quedado es de que si ocurre una emergencia de una hemorragia por retención placentaria o por acretismo placentario, lo que tenemos que hacer es introducir nuestra mano haciendo una compresión en el útero. Vamos a ubicar con nuestra mano, porque nuestra mano son los dedos, nuestros dedos, perdón, son nuestros ojos. Vamos a llegar hasta el punto donde está ocurriendo esta hemorragia, hacer una hemostasia, y así con la mano dentro del útero de la paciente tenemos que ir hasta el hospital de mayor resolución, y ahí ya, ya los ginecólogos entran en acción. Por supuesto. No te olvides, hay que colocarle unas 2 vías. 2 vías hay que colocarle, ¿no? Para evitar... La clave roja, Ahí pones la clave roja, verde, naranja, guinda, la que sea, pero lo primero es hidratación, compresión y traslado inmediatamente. Qué bueno. Vámonos a la práctica. ¿Listo, chicos? Nos vamos a la práctica. Ya.